¿Cuánto le dan un aplauso así? Gracias, Jesús. Glorioso, Espíritu Santo. Gracias. Toda la gloria y toda la honra te doy. Amén. Gracias, gracias. Vamos a abrir la palabra. Vamos a entenderlo mucho. Los músicos se pueden pasar. Quería compartirles una palabra que está en Jueces 13. Le damos gracias al Señor, amén. También creo que ya el Espíritu Santo ha ministrado, así que no voy a ser tan extensa, ¿no? Porque lo tuvimos mucho parado, pero bueno, vale la pena, ¿no? Cuando está el Espíritu Santo, yo creo que uno no siente cansancio, uno se deja ministrar, no importa el tiempo, espacio, ¿no? Cuando uno está en la presencia de Dios, uno quiere estar todo el día, uno no quiere salir de la presencia de Dios, incluso por ahí cuesta un poco subir al altar cuando está la presencia de Dios ministrando, porque uno quiere que la presencia de Dios siga ministrando, amén. Pero bueno, la palabra hay que compartirla. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a leer un versículo, así nos podemos sentar. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, Jueces 13, capítulo 13. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Amén. Puede tomar asiento. Yo voy a seguir leyendo. Dice la palabra: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Dice: la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no beberás vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Amén. Bueno, todos sabemos que la palabra en Jueces 13 habla del nacimiento de Sansón, amén, y de esta mujer, pero yo no me quería referir tanto a Sansón, sino a esta mujer, amén, que era lo que la otra vez compartía allá con el pueblo cuando fuimos a la primera reunión de Santa Fe, que me llama poderosamente la atención cómo esta mujer era anónima, porque si usted ve la palabra y aún si usted se pone a escudriñar y a buscar, no aparece el nombre de ella ni en la Biblia, ni tampoco se dice, si usted se pone a escudriñar por las redes, todo eso, por Google, que a veces uno sabe buscar las cosas de la palabra, ¿no? Los
tiempo. Y bueno, buscando yo, ella no tiene, es una mujer anónima. Pero yo decía que tremendo porque era una mujer con un gran propósito de Dios. Ella iba a cargar con el propósito que el Señor había puesto sobre su vida y sabe que lo que podía ver en la palabra, que ella era una mujer de fe. Porque sabe que me impacta porque dice que en ninguno de los momentos que apareció el ángel a esta mujer, su marido estaba con ella. Sin embargo, el Señor había visto la fe de esta mujer. Y sabe que, como todos sabemos, ser estéril en aquellos tiempos, hoy vio que hoy no es igual. Hoy las mujeres quieren matar. Hoy salió la ley del aborto. Ellas quieren decidir si nacen o no nacen sus hijos. Mire qué tremendo. Sin embargo, en aquel tiempo era una deshonra ser estéril. Tener hijos era tener la herencia de Jehová, y aún para nosotros, los hijos de Dios también. Nuestros hijos son herencias de Jehová. Pero el diablo ha corrompido tanto la mente del ser humano, ¿no? Que muchas veces el ser humano es arrastrado por la corriente de este mundo y termina pensando como termina pensando el mundo, que es malo tener hijos. Cuando Dios nos dio a nosotras, las mujeres, la gran bendición de poder procrear, ¿amén? De poder tener hijos. Y en aquel tiempo vio que las mujeres era una deshonra, era como que estaban maldecidas por el Señor. Pero ¿saben qué dice la palabra del Señor? Que en el pueblo de Dios no hay estéril. Que estamos todos llamados a dar fruto, cuando estamos en el camino del Señor. Pero me impacta esta mujer, amén, la fe que ella tenía, que ella no le cuestionó nada al ángel. Ella le creyó al ángel y fue corriendo y lo dijo a su esposo. A diferencia de su esposo, que él que hizo, le pidió confirmación a Dios a través de la oración. Pero no era esto lo que iba yo. Era que muchas veces nosotros no somos como esta mujer, reconocidos por el hombre, no somos anónimos para el hombre, pero somos escogidos por Dios con un gran propósito. Creo que muchas veces nosotros pensamos que trabajamos mucho, a lo mejor en la congregación, gastamos nuestra fuerza y tal vez pensamos que nadie lo ve. Y somos anónimos y estamos en aquel lugar, a lo mejor escondiditos. Y muchas veces a lo mejor decimos, Señor, yo voy, te sirvo, me esfuerzo y no tengo el reconocimiento del hombre. Pero sabe que Dios te está mirando. Nosotros podemos ser anónimos para el hombre, pero somos reconocidos por Dios. Y como siempre decimos y enseñamos, la recompensa viene de parte de Dios. Amén. Nunca escuchó a usted decir a alguien, yo hago este servicio, pero yo no lo quiero hacer porque yo sé que Dios me llamó a otra cosa, porque yo estoy para más. Y sabe que ese no es el pensamiento que un hijo de Dios debe de tener. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a ser siervos humildes a nosotros, como era Él, mansos. Y yo siempre pienso y sé decir que los tiempos son de Dios, que muchas veces Dios nos mete en procesos para luego después exaltarnos. Amén. Tal vez tú dices, yo vengo a la iglesia, tal vez dice, vengo a limpiar. Viste que el pastor no se da cuenta. Viste que la pastora no ve lo que yo hago, pero sabe que el Señor sí lo ve. Por eso esta mujer era anónima a los ojos del hombre y sigue siendo anónima hasta el día de hoy. Porque no tiene nombre plasmado en la Biblia, pero sí era una mujer con un gran propósito de Dios. Incluso ella iba a gestar a ese hombre, iba a ser el juez de Israel, iba a libertar a Israel de las manos de los filisteos, de la cautividad
en el cual los filisteos lo tenían oprimido. ¿Vio? Qué tremendo, porque yo decía, Señor, qué mujer con gran propósito, que iba a tener un hijo con un gran propósito y que ella iba a tener que dedicarle su tiempo, hablarle de la palabra, instruirlo en el consejo y en el camino y en la palabra de Dios. Era una mujer que no tenía nombre, sin embargo tenía un gran trabajo que le quedaba por hacer, por delante, criar a su hijo, meterlo en el propósito de Dios, instruirlo. Sansón sabe que fue un hombre que erró, pero cumplió hasta el final cuando él se arrepintió el propósito por el cual Dios lo había llamado, porque usted después ve que él le saca los ojos, le cortan el pelo, queda ciego él, y le pide una última oportunidad al Señor, que él lo llenara de fuerza para poder matar a los filisteos. Y en esa secuencia que él tiene, que está en el templo, está en el lugar donde se juntaban todos los filisteos, y él le pidió al Señor una oportunidad, se arrepintió, y sabe que ese día él mató mucho más filisteos, mucho más enemigos que en todo el trayecto que él había estado viviendo. Y qué tremendo, pero no era eso lo que voy, pero era lo que voy, como la madre le dedicó, a pesar de que su nombre no está plasmado en la Biblia, le dedicó todo el esfuerzo a lo cual Dios la había llamado a ella, ¿ven? Pero dice que su esposo no. Y sabe que anónimo es también referirse a una parte espiritual de nosotros que muchas veces sentimos que no valemos o que nadie ve el esfuerzo que nosotros tenemos, porque hoy en día tal vez tú tienes un nombre, tú te llamas de tal manera, pero espiritualmente te sientes como que no eres reconocido o como que nadie está viendo el esfuerzo que tú pones en la obra de Dios. Y puede ser, como muchas veces decimos, que a los pastores hay cosas que se nos pasan, pero hay otras que no. Hay otras que nosotros podemos ver. ¿Sabe que muchas veces yo digo, nosotros desde este lugar vemos muchas cosas? Incluso cuando hablamos con las personas, el Señor también nos hace discernir lo que hay en el corazón de la persona. Porque a veces, capaz que usted dice, la pastora está ahí, no se entreviera, no manda mensaje, no hace esto, no hace lo otro, o no ve lo que yo hago. Pero déjenme decirle, hermano, que muchas veces cuando yo me paro a hablar con las personas, el Señor me muestra lo que hay en su corazón. Y sabe que el pastor lo sabe, porque yo muchas veces me siento a hablar con él y le digo, ¿sabe qué? Vi tal cosa, o me pasa tal cosa, y parece que los pastores no ven nada y que no reconocen. Pero nosotros sí, hermano, estamos viendo. Sí estamos viendo el esfuerzo que muchas veces ponen ustedes por venir a la casa de Dios. Problemas, luchas tenemos todos, como siempre digo, pero que eso no te saque, amén, que eso no te saque del propósito de Dios, que nadie te saque del propósito de Dios, que nadie te saque de lo que el llamado que Dios puso en tu vida, que nadie te venga a decir, no hermano, vos no servís para estar en eso, dedicate a otra cosa, hace otra cosa, bajate de ese lugar. Déjeme decirlo, si cada uno de nosotros estamos haciendo un servicio es porque los pastores han sido marcados por el Señor para designar tareas en la casa de Dios. Porque como siempre decimos, la obra no la hacemos nosotros solos. Tenemos los ancianos, tenemos los ministros, y cada uno de ustedes también, nosotros estamos contando con ustedes. Pero déjeme decirle que no venga nadie a querer decirle, bajate, no hagas esto, no hagas lo otro, o no servís para esto, dedicate a otra cosa. Que nadie venga a decirte eso cuando fue el Señor el que te llamó y cuando la autoridad de la iglesia te puso en un lugar específico para que tú pudieras desarrollar el ministerio o el llamado que está en tu vida.
¿Amén? Sabe que me impacta la casa de Carlito que abrimos, cada una de las casas, siempre lo digo yo, pero cómo nosotros vamos creciendo, cómo nos vamos multiplicando. A veces parece que no, ¿vio? Parece que los domingos la iglesia está llena. Hay muchos que es porque son domingueros, no es porque la iglesia tenga problemas. Hay muchos que vienen solamente los domingos. A mí me pasa en mi casa que mi mamá, tal vez, perdón mami, pero le tengo que decir, va los domingos a la iglesia. Yo siempre la estoy alentando, mamá, vos tenés que ir, tenés que esforzarte. Porque muchas veces antes nos esforzábamos para otras cosas, pero para estar en la casa de Dios muchas veces cuesta, no sé por qué. Y yo le decía el otro día a mi mamá, hablando, qué tremendo que es Dios. Yo le decía, porque yo cuando estuve apartada, hermano, mire, le voy a ser sincera, estuve apartada, me fui de las cosas de Dios, me aparté. Pero cuando estuve en el camino del Señor, si a mí me llamaban para hacer tal cosa, yo lo hacía, ¿sabe? Y no me importaba el reconocimiento del hombre. Sí, muchas veces me gustaba agradarle a mi pastor, porque me gustaba agradarle a mi pastora o a mi pastora. Muchas veces también anhelaba ser como ellos, tener la unción, portar con lo que ellos portaban. Para mí era wow. Y hasta muchas veces nosotros hemos defendido a nuestros padres espirituales, porque nosotros veíamos cómo ellos se manejaban. Muchas veces los que están al lado de los siervos de Dios saben cómo se manejan los siervos de Dios. Miren, no sé por qué estoy diciendo esto, pero me trae a memoria muchas cosas que he vivido con mi madre espiritual, que yo la veía, que era una mujer de fuego, siempre digo de poder, y yo siempre la admiraba y decía, Señor, ¿cómo me gustaría portar y ser una mujer como es esta mujer? Que muchas veces se cargaba la obra al hombro y seguía para adelante. Pero nosotros, los que estábamos cerca, podíamos ver el esfuerzo. Y que no me la toquen, hermano. Que no nos digan nada de ello. Pero sabe que no era porque nosotros decíamos, seguimos al hombre. No es porque seguíamos al hombre, es porque honrábamos la unción que ellos tenían. Y sabe que yo sé que Dios honra a los que honran. Y yo hoy me siento honrada con el ministerio que Dios ha puesto sobre mi vida, con el llamado que Dios tiene sobre mi vida. Yo me siento que Dios me honró sin yo merecerlo. Porque aún déjame decirle que yo, siendo pastora de este lugar, no me la sé toda y no me la creo que me la sé toda. El Señor sabe, es mi testigo, yo siempre le digo al pastor, porque si no, no estaría yendo a estudiar la palabra de Dios. Si yo creería que yo me la sé toda, pero yo no me la sé toda, hermano. Muchas veces Dios viene con el discernimiento y nos muestra, aún en los sueños, nos muestra cosas de la iglesia, nos muestra cosas de personas. Pero sabe que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y yo siempre digo, si nosotros, los seres humanos, nos ponemos en las manos de Dios y nosotros servimos a Dios, Dios te va a poner en lugar de honra. Ahora déjeme decirle, si usted se cree y tiene un concepto más alto de usted mismo, del que debe tener, y se cree mucho más que los demás, déjeme decirle que Dios te va a humillar. Porque aquel que se exalta, lo dice la palabra, no lo digo yo, el Señor lo va a humillar. Pero aquel que es humilde, Dios lo va a exaltar a su tiempo. Dios lo va a exaltar a su tiempo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta mujer era anónima. Tal vez nosotros trabajamos, servimos a Dios. Dios está mirando tu esfuerzo. Dios te va a honrar. Dios te va a recompensar. Amén. Dios te va a recompensar todo el trabajo que vos haces. Y hay muchos, mire hermanos, muchos de aquellos que quedaron en la Biblia como ejemplo, que han sido anónimos, como la mujer del flujo de sangre. Nunca se dice el nombre de la mujer del flujo de sangre. Nosotros la conocemos por la mujer del flujo de sangre. Nunca dice su nombre. Sabemos que ha pasado un proceso, sabemos que ha estado despreciada por la sociedad, aislada de la sociedad, pero no sabemos su nombre. La conocemos por el testimonio.
metido en el alcohol, te ha visto en adulterio, te ha visto haciendo cosas incorrectas, el mundo te ha escuchado mentir. Pero muchos te van a conocer no por tu nombre, sino por tu testimonio. Pero ¿sabes por qué? Porque la gracia de Dios te va a alcanzar. Porque es la gracia de Dios la que nos alcanza, como le alcanzó a esta mujer del flujo de sangre, que tuvo que padecer por muchos años esta enfermedad, excluida de la sociedad, tal vez de su familia, en depresión, en angustia. Pero un día se encontró con él. Y él le dijo, ten fe, ten ánimo, hija. Y ahí le puso el nombre, levántate. Porque cada uno de nosotros tenemos un nombre y es el ser hijo de Dios. Y Él te puso un sello. El ministerio, los dones son aparte. Pero primeramente nosotros, Dios nos llama, hermano, a este ministerio glorioso que es ser hijo de Dios, poder caminar en la gracia bendita. Amén. Sabe que yo nunca me jacto de lo que Dios me ha dado. Siempre me siento, mire, pequeña. Porque sé que estoy en pie por la gracia de Dios. No estoy en pie por lo que yo he hecho, por lo que yo he servido a Dios, o por lo que he tenido que padecer en la iglesia, o a lo mejor también heridas por hombres y mujeres de Dios que me han herido. Yo sé, hermano, que yo no estoy en pie por eso, porque he tenido que padecer. Estoy en pie porque la gracia de Dios me sostiene. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo también padeció muchas cosas. Pero a Él, el Padre lo sostuvo, amén. Él llegó a cumplir el propósito en la cruz del Calvario. Él se hubiese podido volver atrás. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y lo hizo por amor, mire. ¿Y cómo nosotros no vamos a servirle a Él? ¿Cómo vamos? No, yo no quiero servir más porque nadie ve, nadie sabe lo que yo hago en la iglesia, nadie sabe el esfuerzo que yo tengo que hacer para venir a este lugar. ¿Cómo tengo que lidiar con mi familia muchas veces para llegar a este lugar? El pastor no sabe todo lo que pasa en mi casa. El pastor no sabe todo lo que yo pienso. Muchas veces me menosprecio y pienso que no sirvo para estar en ese lugar. Pero Dios te está mirando. Y Dios te va a recompensar el esfuerzo que tú haces. Porque sabe, Él no es deudor de nadie. Y Él podría hacerlo, hermano. Porque Él podría hacerlo porque Él ya pagó. ¿Qué más podría hacer por nosotros? Sin embargo, Él no es deudor de nadie. Aún nosotros seguimos caminando, seguimos sirviendo y Él nos sigue recompensando. Cada día nos recompensa. Amén. Por eso usted, mire, hermano, si usted está en algún servicio, si usted está haciendo algo, usted tiene un ministerio, un llamado, camine. Tal vez se apartó de Dios, tal vez sirvió mucho tiempo a Dios, tal vez ahora está anónimo y dice, no, yo ya me aparté de Dios, hice lo malo. Dios tiene gracia y misericordia para aquellos que se pierden y vuelven porque entienden que Él los sostiene. Que todo el trabajo que hemos hecho es para Él y por Él, no es por nadie más. Porque déjame decirte que si tú te enfocas en un hombre, no vas a llegar a ningún lado, hermano. Pero si tú te enfocas en aquel que murió por ti, ni yo ni el pastor fuimos a la cruz por ti, ni yo ni el pastor pagamos por ti, Él pagó por ti. Y Él no derramó más sangre, como siempre digo, por mí o por el pastor o por aquellos que tienen llamado el ministerio. Él no derramó más sangre por ellos. Él derramó cada gota de su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que tú tienes un valor incalculable delante de Dios. Tú eres un tesoro en las manos de Dios. No dejes que el enemigo venga a querer meterte en la cabeza que tú no sirves, que nadie ve tu esfuerzo, porque Él lo está viendo y Él te llamó. Y si tú estás sirviendo en algún área de tu vida, en algún área de la iglesia, es
porque Él te puso y porque Él lo quiso así. No es, hermano, que nosotros agarramos con el pastor, anciana, vení, te vamos a poner de anciana. A la del coro, hermana, vení, te vamos a poner el coro. Eso no se hace así, hermano. El llamado, el don, el ministerio vienen de Dios, no vienen de los hombres. ¿Ven? Vienen de Dios. Por eso esfuérzate tú en la gracia de Dios y Él te va a recompensar. Amén. Tal vez te pasa en tu vida cotidiana, tal vez tú dices, doy mucho por mi familia y nadie reconoce. O cuántas mujeres a lo mejor se la pasan limpiando, no reconocen nada, al ratito está todo mugriento de vuelta. Y yo me esforcé todo el día para limpiar, para lavarle la ropa, para plancharle, para que estén bien, prolijitos en la familia. Me levanto temprano, les preparo el desayuno, hago, voy, vengo. Y tal vez tu familia viene en 2 segundos y te desarma todo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Que no ven el esfuerzo que yo hago por ellos? Porque yo soy mujer también, soy ama de casa. Y muchas veces me ha pasado esto, porque muchas veces me ha pasado que tal vez me he levantado, he hecho esto, lo otro, y parece que en todo el trabajo que vos hiciste en 2 segundos, está todo patas para arriba. Y vos decís, me esforcé en limpiar todo. Y tal vez tu familia no te lo reconoce. Tal vez estás pasando luchas, situaciones, problemas. Tal vez le das mucho a tu familia, le das amor. Y tal vez no recibes nada. O no se dan cuenta el esfuerzo que muchas veces haces tú para mantenerte en pie ante tantos problemas, ante tantas circunstancias que muchas veces suele pasar en nuestras vidas. Tal vez dice, yo voy solo a la iglesia, me esfuerzo, quiero que las cosas cambien, pero nadie se da cuenta. Tu esfuerzo lo está viendo Dios, tu caminar lo está viendo Dios. Y la recompensa va a venir de Él. La recompensa va a venir de Él. Cuando tú menos te des cuenta, por todo lo que luchaste, por todo lo que tú batallaste, por todas las cosas que has tenido que sufrir, Dios te la va a dar. Dios te la va a recompensar. Tal vez dice, estoy luchando, vengo solo, quiero estar con mi familia. Dios es un Dios de familia, Dios ama a la familia, hermanos. El diablo siempre quiso corromper el diseño de Dios. Aún vio en la ley de los abortos, siempre quiso corromper el diseño que Dios estableció en la humanidad, en las familias. Fíjense que hoy en día se viven muchas cosas. Se vive el poliamor, el amor libre. Bueno, yo tengo a mi esposo, pero con los dos acordamos, que yo me voy con otro, que ella se va con otro. Y qué feo, hermanos. Qué feo como el diablo corrompió todo el diseño de Dios. Nosotros lo podemos entender porque somos hijos de Dios. Y gloria a Dios que hemos conocido la palabra. Porque tal vez andaríamos en lo mismo nosotros. Con la corriente de este mundo, yendo de un lado para el otro. Pero Dios nos ha rescatado. ¿Sabe? Hoy los hijos no respetan a los padres. Me impacta, mire, ver cómo las madres agarran a las trompadas a las maestras cuando las maestras le dan una queja de sus hijos. Me impacta cuando antes nosotros le teníamos temor a las maestras. No, me acuerdo que teníamos una chiquitita así, que era de manualidades, creo, cuando la veíamos venir, mi hermano. Hoy en día
Y encima de todo esto, lo suben a las redes sociales. Suben cómo le pegan a las maestras, suben cómo se pegan entre ellos, cómo insultan a las maestras. Y tremendo los insultos que le dicen a las maestras. No hay respeto. Se ha perdido la autoridad. Porque más allá de que nosotros tengamos autoridad en la iglesia, ahí en el mundo también hay autoridades. También me impacta cómo le dicen de todo al presidente. Cuando nosotros debemos de orar por el presidente, debemos de orar para que suban hombres y mujeres de Dios a la presidencia a gobernar la Argentina y no estar despotricando como hacen los demás. ¿Sabe que antes no podía? Te metían preso, hermano, si vos decías algo en contra de alguna autoridad. Y hoy en día está todo tan corrompido en este mundo. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo viene pronto. Y hay que decirlo, hermano, Cristo viene pronto. Y nosotros debemos ponernos a cuenta con Dios cada día. Si nosotros sabemos que algo incorrecto está mal, ponte a cuenta cada día con Dios. Porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Así que, hermano, piensa en esto. Si tú tienes algo en tu vida, o tienes algo en tu mente, o tienes algo que estás haciendo mal, si tienes rencores, si no puedes perdonar a alguien, ponte a cuenta con Cristo. Porque en cualquier momento va a sonar la trompeta. Y qué terrible va a ser ese día, hermanos. Nos vamos a sorprender de muchas personas. Siempre digo, nosotros somos un cuerpo en Cristo y Dios no va a venir a buscar una denominación. Dios va a venir a buscar a sus hijos, aquellos que se han guardado, aquellos que están en santidad delante de Dios. Dios no va a venir a buscar santuario de fe y a todos los de santuario de fe. No va a venir a buscar a reunidos en Cristo y a todos los de reunidos en Cristo. Dios va a venir a buscar a sus hijos, aquellos que fueron comprados con la sangre del Cordero y aquellos que se han guardado, aquellos que no se han levantado en contra de su hermano. Están pasando muchas cosas, ¿sabe? Dice que el amor de muchos se enfriará, el amor de muchos ya se está enfriando. Hombres perversos ya se han levantado, amadores de sí mismos, que no aman la verdad de Dios. Lobos rapaces, malos obreros, perros en medio de las congregaciones. Hermanos, guardemos nuestro corazón. Sabe que parece duro, pero yo cuando oro le digo al Señor, guarda la iglesia de los malos obreros, Señor, guarda la iglesia de los perros, de los lobos, de aquellos que quieren venir a introducirse en el cuerpo de Cristo para hacer caer a tus hijos. Porque mejor le fuera colgarse una piedra en el cuello y tirarse al mar. Así que, hermano, recapacitemos nosotros, meditemos en esto. Meditemos en la venida de Cristo, no nos quedemos que vamos a venir un día a la congregación y ya está. Nosotros debemos caminar y vivir en santidad cada día de nuestra vida, no solamente adentro de la iglesia, afuera también. Guardar nuestro testimonio. No sé por qué estoy hablando de esto, me fui de la palabra, sé que me fui de la palabra, pero estoy viendo que están pasando muchas cosas y yo creo que usted también está viendo que están pasando muchas cosas. Y yo creo que usted también sabe que la venida de Cristo está cerca, pero muchas veces nosotros no meditamos en eso en el día, no estamos expectantes, esperando. Muchos también dicen que van a tener por tardanza la venida de Cristo. Y Él va a venir como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo, ni el día, ni la hora.
Por eso debemos estar preparados. ¿Amén? Discúlpenme, hermano, que yo le diga esto, pero hay que decir, hay que hablarlo en la iglesia. Hay que hablarlo, no hay que hablar como muchas veces decimos prosperidad. Mire, la iglesia de Corintio estaba llena de dones, de ministerios, pero le faltaba el amor. Y nosotros decimos, esto pasó muchos años atrás. Hoy está pasando exactamente lo mismo. Pablo le decía a los Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó? Y hoy en día está pasando lo mismo en las iglesias. No se predica la venida de Cristo, no se predica del pecado. ¿Cómo que vamos a hablar del pecado? Se me va a ir la gente, hermano. Hay cosas que son pecados y no le podemos cambiar el nombre. Porque déjame decirte que si tú estás con tu esposa y estás mirando a otra chica, es pecado, hermano. No le podés cambiar el nombre. Porque estás adulterando en tu corazón y lo dice la palabra. Ah, no, pero hermano, vos no te acostaste con... Es pecado, hermano, ante los ojos de Dios es pecado. Y así hay muchas cosas. La fornicación entre los jóvenes sin estar casados es pecado. Y si usted quiere, lea la palabra. ¿Cuántos van a ser excluidos del reino de Dios por estar en todas esas cosas? Entonces debemos de aprender a conducirnos correctamente y en orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de orden. Tú tienes que ordenar tu vida, pero tienes que esforzarte, decirle, Señor, hay cosas que me cuestan, pero yo me quiero esforzar porque quiero agradarte, porque sé que la recompensa viene de tu mano. Hermano, mentir contra otro hermano es pecado. Calumniar contra otro es pecado. Son cosas que a Dios no le agradan. Hablar mal. Decirle al hermano, correte, vos no servías, otro. Es pecado, hermano. Porque tal vez Dios lo llamó y Dios tiene un propósito. Y tú te estás encargando con tus palabras de querer correrlo a Él. Y estás pecando. Somos un cuerpo en Cristo, siempre lo digo, cada uno necesitamos uno del otro. Yo necesito de usted y aprendo de usted muchas cosas. Mire, y aprendo a ser madre espiritual también. Aprendo a ser pastora también. Porque Dios no me puso en el ministerio, bueno, ya soy pastora. No, hermano. Hay muchas cosas que yo tengo que aprender, como usted también. Dice la palabra que lo vil y lo menospreciado escogió Dios de este mundo. Vamos a leer esa palabra. Vamos a leer esa palabra y ya un momento termino. Qué dura que se vino la pastora hoy después que el Espíritu Santo ministró. Pero hay cosas que nosotros, hermanos, debemos enseñar al pueblo. Le pido a los músicos, si ellos quieren ir subiendo, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne. Según la carne, tú no eres sabio. Así que mirad por vuestra vocación, dice, amén. Mirad
Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo vil del mundo, mire, nosotros éramos la escoria de este mundo. Y Dios nos escogió. Lo necio, ¿saben qué es lo necio del mundo? Escogió Dios. El necio es aquella persona que desprecia la palabra de Dios. ¡Qué misericordia! Que lo necio del mundo, aquel que desprecia la palabra de Dios, que actúa con imprudencia, que se opone a la sabiduría divina y que no está dispuesto a aprender a ser corregido, a esos escogió Dios. A lo necio. Porque imagínense ahora cuando lo ven en el mundo a este necio que iba en contra de la palabra de Dios, aquel que despreciaba al Señor, aquel que despreciaba la palabra de Dios, que le hablaban. A ese escogió Dios, al que despreciaba la palabra. Claro, ahora te ven tus compañeros, te ven tus familiares, te ven los del barrio. ¡Wow! Si este no era el que menospreciaba la palabra de Dios, este no era el que despreciaba la corrección, el que no quería saber nada con Dios. Y ahora, ¿qué hace ahí metido en la iglesia? Lo escogió Dios. Lo necio escogió Dios para avergonzar a aquellos. Mira, hermano, qué tremendo. Cuando nosotros no éramos nada, éramos la escoria de este mundo, Dios te escogió. Dios escogió lo vil, lo que no era nada, lo que todos menospreciaban. ¡Qué privilegio! A veces no piensa usted en esto, Señor, qué privilegio que tú me hayas escogido. Si yo no era nadie, yo era un necio que andaba caminando ahí por las calles, me hablaban de ti, te daba vuelta a la espalda, no quería saber nada, menospreciaba la corrección, menospreciaba tu palabra, despreciaba todo lo que me decían de vos. Qué glorioso, Señor, que ahora que yo era un necio y que estaba perdido en este mundo, tú me hayas escogido. ¿Cuántas veces, Señor, me despreciaron? Mi familia, ¿cuántas veces me despreció aún verme en mi condición? Mi vecino, ¿cuántas veces me despreciaron diciendo, este no va a cambiar más? Mira cómo está. A ese escogió Dios también, para avergonzar a todos aquellos que se creen sabios y entendidos, que se creen algo, hermano, por decirlo así. Por eso siempre mantengamos la humildad. Siempre reconozca usted delante de la presencia de Dios que usted no era nada y que aún no somos nada, que lo que somos lo somos porque Él vino en nuestra vida. O tú te piensas que tú estás en este lugar porque tú un día decidiste amarle a Él. Él te amó primero, por eso tú le amaste a Él. Él nos amó primero a nosotros. Tú estás en este lugar porque Él te escogió, Él te miró un día cuando todos te despreciaban, cuando no eras nada para nadie. Para Él lo eras. Para Él lo fuiste todo. Por eso Él fue a la cruz del Calvario por ti. Y Él pagó un precio alto, mire hermano, por su propia vida. No solamente lo clavaron en la cruz del Calvario, hicieron un montón de cosas, tuvo que sufrir el castigo el Señor por nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a creernos algo? ¿Cómo vamos a creernos algo nosotros delante de Dios? Siempre digo, Señor, vos me haces así,
sacás de este mundo. Si estoy en este mundo es por tu gracia, tu gran amor. Y es porque tú me amaste. Yo quiero corresponder a ese amor sirviéndote y no creyéndome nada, Señor, no teniendo de mí un concepto más alto del que debo tener, sino sabiendo que todo lo que tú me has dado lo tengo porque tú me lo diste, no porque yo hice mérito propio. Yo no tuve que hacer ningún mérito. Es la gracia y la misericordia de Dios, amado, que te tiene en este lugar sirviéndote. Amén. Es la gracia y la misericordia de Dios. Póngase en pie. Abrace la palabra. Abrace la palabra. Y nosotros cuando, mire hermano, soltamos una palabra de este lugar, que la tome como enseñanza, o que la tome como una corrección, como usted quiera, pero que sea para que nosotros estemos así, mire, alerta. Que estemos alerta, que no nos dormamos, que busquemos la presencia de Dios. Amén. Que busquemos cada día la presencia de Dios, que busquemos el estar bien delante de Dios. Y yo no le digo que usted va a estar las 24 horas del día volando en el Espíritu, porque no le digo eso, pero que nos mantengamos caminando en lo correcto siempre. Amén. Siempre. Por algo Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti, y lo aconsejaba, porque sabía que él no iba a estar las 24 horas del día con ese fuego. Pero lo que le hablamos es de caminar en rectitud, caminar en la palabra, hacer lo correcto, o al menos esforzarnos para agradarle a Dios, porque Dios va a mirar todo el esfuerzo que tú le pones en querer agradarle a Él. Cierre sus ojos ahí donde está. Le damos gracias al Señor.